Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para llevar ni África ni América. Muy bien, y acá seguimos y como les anunciamos recién, le vamos a dar la bienvenida, le decimos buenos días a la seriedad de este programa de los jueves. Por suerte la tenemos a ella para poner... Y de los jueves es la única seriedad. Sí, porque si es por nosotros dos... Entre el arranque que fue ir al baño. Sí, no lo recordemos, por favor. Que fue ir al baño. Y la continuidad, que fueron dos oyentes peleándose a ver quién erraba más. Sí, junto con el conductor. Y el conductor errando todo. La verdad que sí. La única serie en esta... La necesitábamos a ella y como siempre le decimos, no hay presión. No hay presión, pero sabemos que va a poner un manto de... Necesitamos la complejidad de su análisis y su visión única. Y su coherencia. Fundamental. Su coherencia, que haya, su sentido, sí, que haya su coherencia en y este su programa. Paciencia. Sobre todo. La cuestión es que le vamos a dar la bienvenida en un nuevo Las Ramonas a nuestra queridísima, hoy a través del teléfono, Yanina Beniar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, espero con el tiempo no convertirme en la aguafiestas del programa, digamos, como básicamente que la adulta mayor que venga a poner orden. En realidad espero en algún momento lograr subvertir este estigma que me están construyendo de orden y progreso. Así, y que además sería todo lo contrario a lo que el feminismo viene a proponer en términos de desorden, caos y derechos. Así que bueno, espero por favor que si hacen una fiesta cuando llegue yo no prendan las luces. No, pero quedaba bien decirlo, era una linda presentación. Sí, mi autoestima, por favor, colaboremos entre todos y todas para que no me convierta en la voz de la señora de la radio. Bien, entonces vamos a reformular un poquito y vamos a decir que... es la vendehumo del programa. Es la vendehumo del programa, le vamos a dar la bienvenida a una persona que viene a generar más confusión a la realidad que vivimos día a día. Así que le damos la bienvenida a Yani, que va a llevar adelante Las Ramonas, que no tiene absolutamente nada de coherencia. Bueno, tampoco para tanto. Que acá vivimos en un país de extremos, Yani. Como un péndulo, vamos de un extremo al otro. Eso está pasando. En el medio ir agarrando alguna idea. Pero bueno, ahí sí puede ser esto de venimos a desordenar, porque esta semana se cumplieron 10 años, el 9 de mayo explícitamente, 10 años de la Ley de Identidad de Género acá en Argentina, que el 9 de mayo de 2012 se sancionó y vino a desordenar un poco todos los parámetros y los registros que tenemos de justamente esto de la identidad. Importantísimo, digamos, como para, esto, ¿no? Que el feminismo en cierto modo viene a desordenar los regímenes de orden y de poder que nos han encasillado tanto en lugares binarios por lo general y que han normativizado nuestras vidas. Así que a mí me interesaba ahí que pudiéramos también intercambiar, porque hablamos muchas veces de la identidad en relación a la lucha de las madres, de las abuelas y de los organismos de derechos humanos en nuestro país, que son impulsores y el norte y la brújula de otros similares movimientos en todo el mundo. Y también está bueno plantear la identidad de género como un derecho humano, y en este mismo sentido, digamos, como la posibilidad de transformar nuestras formas de entender la identidad justamente. Así que ahí me interesaba esto, ¿no? Recordar esta fecha. Creo que hubo muchas formas de hacerlo durante toda esta semana, de la mano de varones y mujeres travesti, trans, de disidencias, que a lo largo de todos estos 10 años han logrado, que pareciera algo muy simple y hasta bobo, pero que tiene trascendental importancia, han logrado que, por ejemplo, algo tan importante como sus documentos, su DNI,
esto que ante cualquier trámite, obra social, espacio de salud, en una elección, en donde se requiere certificar la propia identidad, puedan encontrarse, puedan sentirse justamente identificadas y respetadas en la forma de autopercibirse. Y en este tiempo, por lo menos ahí los números que llegan, es que fueron 12.655 las personas que pudieron modificar su DNI y que fueron transformando también las formas de poder nombrarse en ese DNI, ¿no? Porque también en este tiempo hemos ido cambiando nuestras visiones binarias de la realidad y en que lo que podemos elegir es ser varón o ser mujer, por más que avanzáramos en la idea de que alguien que había recibido por sus genitales el dote de mujer o de varón podía modificar esta identidad saltándose a la otra categoría, es decir, siempre en una lógica binaria, y de a poco vemos cómo, por ejemplo, en algunas universidades o en algunos lugares se empiezan a incorporar otras categorías, es decir, bueno, podemos elegir, pero siempre podemos elegir entre dos, o podemos constituir libremente nuestras identidades y que no nos cierre ser las mujeres que el sistema y que el patriarcado quiere que seamos, o los varones que quieren que seamos, sino que al elegir y al autopercibirnos de otras maneras también estamos subvirtiendo el régimen binario, cis y heterosexual del patriarcado que organiza nuestras vidas. Así que bueno, ahí con todas estas palabras difíciles, pero que hay que ponerlas a rodar por el universo de los medios de comunicación, se las dejo ahí picando para ver qué les parece. A mí me parecía interesante recordar la fecha, vincular la identidad siempre a los derechos humanos, decir que esta ley está escrita con miles de historias, de cuerpos y de muertes encima, y que viene a saldar una deuda histórica de la humanidad para con las disidencias, y que también en estos 10 años no ha sido todo igual. Han ido cambiando las formas de poder hasta nombrarnos y pensarnos, y bueno, y por qué no también expresarlo en nuestros documentos de identidad. Así que también hay algunos datos que nos dicen que si bien al comienzo de la implementación de esta ley, la mayoría de las personas optaban por cambiar su identidad de varón a mujer, con el correr del tiempo también fue de mujer a varón, lo que es importantísimo, poder visibilizar a varones trans que han tenido un lugar muy, muy difícil en la historia de las disidencias. Así que bueno, ahí no sé, ¿qué piensan ustedes? Y ya lo vemos un poquito. Bien. Un mate también. Yo pensaba, Yani, en que estas luchas en principio tienen que ser colectivas. Necesariamente tienen que ser colectivas, y a partir de esa colectividad es como vamos avanzando y como vamos muchas veces generando logros. Pero a eso le voy a agregar una pata que me parece fundamental, y vos lo mencionabas, que es el Estado. En estos tiempos donde parece que los falsos liberalismos empiezan a impregnarse en la política. Digo falsos porque de liberales no tienen nada, después votan en contra de la despenalización del aborto, por ejemplo, entonces de liberales tienen poco, pero creo que la intervención del Estado a favor, en este caso, por ejemplo, de la identidad, es fundamental. Y el hecho de que ahora, por ejemplo, podamos elegir cómo nos identificamos es vital. Entonces creo que en estos tiempos en donde se busca despolitizar cualquier discusión pública, es necesario politizarla y marcar que la presencia del Estado y esa intervención es absolutamente importante. No sé si coincidís. Sí, exactamente. O sea, para mí es importante en esto, ¿no? Es una normativa que allá donde todavía, hace 10 años de esta ley, vemos muchísimas resistencias, digo, porque no es que llegar a una ley lleva un proceso, como vos decías, colectivo, de organización, que costó vidas, costó muchísimas historias, costó que muchísimas no llegaran a ver esta transformación, pero no se resuelve con la sanción de una ley. Después, para que una ley funcione, y lo hemos visto también con otras leyes, como por ejemplo la ley de alquileres, para que una ley funcione hay que implementarla.
Es decir, tiene que ser reglamentada, tiene que haber presupuesto, tiene que haber mecanismos de contralor para que el espíritu de la normativa no se desvirtúe en su implementación y no vaya a contrapelo de lo que la originó. Es decir, bueno, ahí para eso, todo esto, la reglamentación, la implementación, el presupuesto, los organismos que lo lleven adelante, suponen un Estado presente. Son posibles, al menos en nuestro país, digamos, que tiene este ordenamiento. En nuestro país es necesario y es posible a partir de un Estado presente. Es decir, el Estado en sí no es el que aprueba una ley. Digo esto, ¿no? Las normativas muchas veces llegan al Congreso de la mano de muchísimo movimiento social, colectivo, en este caso feminista, que logra hacer fuerza para que determinados temas ingresen en la agenda política. No siempre las leyes son fruto exclusivamente del Estado, sino que muchas veces, y la mayoría de las veces diría, son producto de la negociación entre organización social y política, y a veces no, esto de luchas. Pero en la implementación, ahí el Estado sí tiene una responsabilidad de garantizar derechos, y que si el Estado se escorre, volvemos atrás. Es decir, bueno, puede estar muy linda la ley, pero puede también dormir entre los miles de papeles que tenemos en nuestra historia. Así que a mí me parece que es importantísimo que el Estado esté presente, que no se pueden cumplir derechos por el libre juego de los actores sociales, porque sabemos que hay muchísima resistencia, ¿no? Porque digo, esta ley no solo le permite a las personas adultas reconocer su identidad y el modo en el que se autoperciben, sino también a las menores de 18 años. Digo, también hemos tenido casos de niñas y niños y niñas, digamos, que desde muy pequeños pueden decir, a partir de que esta ley abre sentidos y cabezas, que pueden decir que su identidad no se corresponde con el género que le asignaron al nacer en función de sus genitales. Entonces digo, eso es importantísimo, y qué más queremos que las próximas generaciones puedan ser más libres. Pero eso es posible si hay una normativa que se implemente, no solo esta, sino por ejemplo la educación sexual integral en las escuelas, que le permita a ese niño, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, expresarse y ser reconocido en función de su identidad. Digo, para eso hace falta que el sistema de salud esté ayornado, que se implemente la ley Micaela, que entendamos lo que es la violencia por motivos de género, que también es violencia no reconocer la identidad de otras personas, porque en ese no reconocimiento está la exclusión de la escuela, muchas veces, del sistema de salud, de sus hogares, digamos, y que eso ha representado que para la población travesti trans el promedio de vida sea de 35 a 40 años, y en este tiempo tampoco ha aumentado mucho más, y esto es preocupante. Ahí esto creo que es importante. Y hoy, además, tenemos el plus de que el funcionario que firma este cambio de identidad tan importante como puede ser llamarte del modo que te hace bien, que el género se corresponda con tu autopercepción, lo firma un funcionario que a su vez es hijo de desaparecidos, y qué mensaje más importante que un Estado que te esté brindando la posibilidad de que tu identidad en un papelito, pero que es importante en términos políticos y económicos en nuestro país, se corresponde y se hermane a esta lucha por los derechos humanos de nuestro país, de la mano de la historia reciente y de la recuperación de la identidad de tantos nietos y nietas, hijos de detenidos y desaparecidos. Así que a mí, esa síntesis de que hoy el documento de una persona que puede, a través de la ley de identidad de género, cambiar la forma en la que fue nombrada y que esté firmada por Guado de Pedro, para mí es una síntesis histórica importantísima y política de cómo las luchas no van por canales paralelos o por autopistas paralelas, sino que se entrecruzan, y también eso es reparación y es justicia. Así es, sí, Juli, perdón, te interrumpí. No, iba a decir ser y parecer. Digo, que no sea imagen, sino que también sea hechos. Y me parece que esta síntesis que expresa Yani es totalmente cierta. Sí, así es. Ahí está, ahora me escucho. Sí, así es, coincido. Y también me parecía interesante justamente esta vuelta, ¿no? De decir, bueno, el derecho a la identidad como derecho.
y tenerlo ahí aguado de referencia y que se articulen de alguna manera estas dos luchas, ¿no? Me parece que constituye mínimamente un cambio o un cambio de visión en la República Argentina. Digo, no sé si hace muchos años atrás esto se podría haber dado, no solamente lo de Guado, sino puntualmente lo que estaba comentando Yani, ¿no? El hecho de que la persona tenga en un objeto que pareciera una cosa más, un trámite tedioso que hay que hacer, como es el documento, pero que en ese documento vos te veas reflejado, reflejada, y se vean reflejados tus deseos y tus elecciones, bueno, no es para nada menor. No, y además que esto, ¿no? La ley también conlleva la necesaria adecuación, en el caso que fuera, que así se requiriera, de la imagen corporal también en relación a esto. Que esto abre todo otro universo que tiene que ver con el acceso a la salud integral, de la responsabilidad y la obligación de ciertas obras sociales a también, digamos, suscribir esta normativa que regula por ejemplo, el tratamientos hormonales en los casos en que sea preciso, cambios en el cuerpo, y para que sea la imagen y la identidad también una cuestión de acceso a una mirada de salud integral que incluye la salud mental y que incluye la salud física, desde una lógica no patologizante. Es decir, bueno, no es que te vamos a arreglar el cuerpo o te vamos a arreglar la mente, sino que te vamos a reconocer como sujeto deseante que desea, como vos decías, esto, ser. Entonces es un montón. Y a mí me interesaba también de la mano de esto que decimos que, bueno, hecha una ley, siempre hay conflictos y hay diferencias, y hemos visto en cada una de estas normativas vinculadas a cuestiones de género cómo hay resistencias, y surgen discursos conservadores y discursos retrógrados y antiderechos con mucha frecuencia. Bueno, y uno de estos discursos que muchas veces suelen sonar con fuerza porque calan en lo más hondo del sentimiento de nuestra gente, es a veces también el discurso religioso. Entonces, en función de que esta semana se cumplen estos 10 años, me parecía interesante también, no me parece casual, pero no creo que sea referido a los 10 años de la ley, sino a que algunas iglesias se están quedando sin clientes, que justamente el Papa Francisco diga que la iglesia no rechaza a los homosexuales. Esto lo viene diciendo, digamos, desde hace algunos años muy por abajo, porque a veces dice cosas que se contradicen con este enunciado que recuperamos, porque si lo dijo, y yo me atengo a lo que puedo leer, que esto, ¿no? Que Dios reconoce a todos, siempre va a hablar en masculino igual, y que una iglesia selectiva de pura sangre no es Santa Madre Iglesia, sino una secta. Entonces, interesante a veces también en nuestros propios argumentos para defender este avance de derechos y este avance en la conquista de nuestras identidades y de la construcción de identidades que subviertan todo orden hetero-cis patriarcal, la posibilidad de decir, bueno, pero si el referente máximo de la Iglesia Católica está diciendo que esto no es una enfermedad, que no es una patología y que Dios nos ama a todos, no a todas, pero a todos por lo menos, bueno, que es también una herramienta, ¿no? Decir, bueno, vamos avanzando y hay ciertas cosas de las que no se pueden volver atrás, esperemos, que hay que sostener y ir hacia adelante, y que, bueno, por supuesto que suspicacias de por medio. A mí me parece que la Iglesia Católica se está disputando geopolíticamente el mundo, y que en esa tampoco puede dejar a la población LGBT más afuera, porque se queda sin clientes, digamos. Así que también el ayornamiento de algunos discursos yo no los vería tanto y solo por el reconocimiento de derechos, que sin duda tiene un impacto importantísimo en la población, este tipo de afirmaciones del Santo Padre, lo vamos a decir, pero bueno, que tiene también, por supuesto, lecturas políticas de fondo que hay que hacer, y para no ser ingenuas. Pensaba hay algo que veníamos charlando con Mica en otros temas, pero que se adapta a que son los tradicionalismos y los costumbrismos, que se han mantenido a lo largo del tiempo en muchísimas cuestiones. Con Mica hablábamos
esta semana, por ejemplo, en los actos escolares, y luego mencionaron muchas otras costumbres y tradiciones que como sociedad mantenemos y que no nos preguntamos necesariamente las razones que hay detrás de esos tradicionalismos y costumbrismos. Creo que la iglesia es es la epifanía, es el máximo escalón de los costumbrismos. Y de costumbrismos muy cerrados y muy dañinos, por cierto. Entonces creo que, si bien el Papa puede decir esto, yo también escuchaba al mismo Papa decir lo contrario hace unos años atrás. Exactamente. Sí, Entonces, sí, por eso digo, yo me atengo a lo que hoy dice, digamos, no lo que diga mañana. Pero en todo caso habrá que citarlo con fecha, día y fecha y hora, por las dudas de que en algún otro momento del día, después de una fiesta, se levante y diga lo contrario. Se ha dicho también respecto de las mujeres que abortan. Así claro. que bueno, como también es una persona contradictoria, no solo ideológica, sino políticamente, digo, no hablo solo de Francisco, sino de Bergoglio, bueno, por supuesto que no vamos a apropiarnos de sus frases, pero importa, digamos, a ciertas familias creyentes, a ciertos contextos y comunidades que someten sus prácticas cotidianas, económicas, políticas, comunitarias, a su religión, y quizás este tipo de cosas hace ruido, conflictúa, pero a veces también es posible que que construya un espacio de diálogo, ojalá, para todas estas familias que durante tantas décadas han expulsado a la disidencia. Esa expulsión ha costado vidas y ha costado que muchísimas y muchísimos personas de la población LGBT hayan sufrido en la calle la mayor vulneración de derechos, que es esto, ¿no? La expulsión por el solo hecho de ser, de su seno familiar, de su seno de su comunidad, de la escuela, de cualquier posibilidad de acceder a un trabajo, del acceso a la salud, y por esto de que los derechos van relacionados unos a otros, cuando hablemos de identidad de género y de avances, si las instituciones más costumbristas y más ortodoxas se tienen que ayornar es por algo, posiblemente esto no sea permanente, pero hay que agarrarse de algún lado para también poder dialogar con nuestros pares, con nuestras vecinas y vecinos, digamos, que adhieren a esta religión o a otras, ¿no? Que tienen discursos y mensajes similares, y después también para empezar a hacer que se cumplan otras leyes, como, el cupo laboral trans, entre otras pendientes de nuestra democracia, que esto que decíamos al comienzo, a veces se llegan a aprobar determinadas leyes, pero bueno, después lo difícil es que se implementen si no hay voluntad política, recursos y Estado presente. Yani, iba a referirme, iba a referirme a lo que vos marcabas, y además de la expulsión y de las muertes que hubo a raíz de la iglesia, que alguna vez abordaremos esto en profundidad, porque lo merece, también ese tradicionalismo y ese costumbrismo y esa ortodoxia implicó por muchísimos años, por siglos, no cuestionarlo, no preguntarnos acerca de y por qué seguimos y vivimos de este modo. Y creo que estos movimientos feministas, LGBT y demás, han logrado un espíritu crítico, una filosofía crítica, que creo que en las palabras del Papa avisora otro logro, que es decir, bueno, nosotros a partir de la lucha hasta hacemos que abran el paraguas. No les queda más alternativa que abrir el paraguas. Y creo que eso es otro logro. Después, la credibilidad o no del Papa, seguramente vamos a coincidir que al menos en este tema es bastante poca. Pero creo que el hecho de que ya tengan que abrir la puerta para mirar al costado, porque la crítica es muy fuerte y el cuestionamiento también, es un logro. Sí. Y además que esto, ¿no? Al menos en la nota que recuperamos para decir estas barbaridades o reproducir estas barbaridades que dijera este Papa de la revolución, pareciera por momentos, a veces cuando algunos lo recuperan, lo que afirma también es que hay una
parte de la comunidad eclesiástica que está pidiendo este ayornamiento. Es decir, bueno, que no se trata solo de movimientos contra la Iglesia, sino que también hay que entender que no hay una unidad homogénea en todo el mundo, porque somos sujetos sociales, digamos, y antes de ser pastor o cura o monja o cualquier otro rol institucional religioso, somos sujetos sociales. Y bueno, y seguramente también el reconocimiento de las identidades es parte del ser de cualquier sujeto que tenga la religión que tenga. Puede no suscribir al binarismo hombre-mujer y heterosexual. Entonces ahí también es como, bueno, humanizar ciertas instituciones y en la creencia de que no es que necesariamente van a cambiar por esos pequeños movimientos internos, pero que sí existen y muchas veces, como en algunos debates, como por ejemplo en relación al aborto, han sido aliadas y aliados, como podemos mencionar a las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Y que han sido aliadas en el sentido de poder dialogar con un sector social al que parecía no podíamos llegar solo desde el discurso feminista, para poder construir algunos puentes, de decir, che, no se trata de que las feministas son todas unas locas ateas que andan en tetas por las calles, sino que también pueden ser creyentes, que pueden tener algún sentido de espiritualidad vinculado a una religión o no, o que la espiritualidad muchas veces transmuta en distintas formas organizativas, pero que existen, mira, como una afirmación que parecía rara hace unos años, existen mujeres que tienen alguna religión y que a su vez son feministas y que dan sus batallas en sus espacios y en sus comunidades también de este tipo. Así que digo, también hay que ver, bueno, de qué manera esos movimientos a veces permiten construir alianzas que también abonan al logro de avances en derechos. Esto no quiere decir que vamos a transformar la Iglesia, que es el Estado más grande de todo el mundo, que tiene un poder, aunque haya perdido clientela, como hay que decir, tiene un poder político importante sobre todos los países del mundo. Digo, el Papa está diciéndole a Putin que va a ir a sentarse con él a dialogar, o así mismo, digo, como de intervenir en distintos conflictos políticos y bélicos del mundo. Entonces, bueno, no lo vamos a cambiar por este tipo de pequeños movimientos internos y externos, pero sí por lo menos decir, bueno, estas grietas nos permiten entablar alianzas en distintos territorios y diálogos que por lo menos no eviten el avance de los derechos que hemos conquistado. Así que bueno, ahí de a poco, tampoco vamos a ponerle tantas fichines a esta frase, pero está bueno tenerlo como herramienta de argumentación para decir, no somos solo las locas feministas las que estamos afirmando este tipo de aberraciones culturales para la Iglesia. Yani, como siempre, la claridad con la que explicás, con la que contás, y obviamente ese humor que nos encanta que traigas aquí a Pueblada, a este vivo. Te agradecemos muchísimo por haberte tomado estos minutos. Te esperamos el jueves que viene. El budín te está esperando. El mundo te está esperando. Así que, bueno, te deseamos que tengas una muy buena semana. Te agradecemos nuevamente por este espacio tan necesario de cada jueves como es Las Ramonas. Así que tengas muy buena semana. Vos sos parte de esta comunidad, así que hoy arranca el fin de semana. Te lo confirmo. Y parece buenísimo. Sí, ya mañana no hay que ir a trabajar. Si a vos alguien te pregunta por qué, voy a tratar de convencer a los demás de que de esta organización calendaria sui generis, bueno, voy a intentar zafar también mañana, porque si ya es Osvaldo, no sé qué día correspondería entre jueves y sábado, pero si viernes para que sea fin de semana le tendríamos que poner otro nombre, pero bueno, sí, adhiero plenamente, así que bien. Feliz fin de semana largo. Feliz fin de semana largo y eterno. Organización semanal Perdón, sui esto. generis. ¿Cómo? Organización semanal sui generis. Sí. Es extraordinario. Es extraordinario. Así que bueno, la verdad es que me conmueve muchísimo tener gente que se adhiera a esta militancia, que yo no tengo ninguna duda que este proyecto de ley va a llegar al Congreso y lo van a tratar antes que la fragmentación, la segmentación y todas esas cosas, que nada de subsidio de las tarifas. Vamos a discutir lo que importa. Yani, muchas gracias. No,
veamos qué piensa el Papa de esto y avancemos. Ah, tenés razón, vamos a preguntarle. Abrazo grande. Muy bien, entonces ahí pasaba Janina Benier con las Ramonas en este jueves 12 de mayo. Hemos llegado al final de este vivo, nos hemos pasado por unos minutos. Les agradecemos muchísimo a quienes están del otro lado como siempre, a quienes acompañan, a quienes mandan mensaje, a quienes participan, a quienes escuchan, a quienes comparten y difunden. Y también a aquellos que hacen sus aportes. A cafecito.app/pueblada, ya prontito vamos a tener un mecanismo de suscripción que ahí no zafan más, es decir, una vez que es como una secta, una vez que entran no se van. Salen. No se van más, pero van a disfrutar quedarse, así que en muy poquito tiempo les vamos a contar de qué se trata. Por lo pronto, sin mucho más, les deseamos buen comienzo de fin de semana a todos y a todas. Sí. ¿Se acuerda que cuando nosotros alguna vez hablamos de Dios, de la religión y demás, de la espiritualidad, yo le hablaba de cuento de ficción? Sí. Y usted se me reía y no se hacía cargo de la frase que portaba. Sigo sin hacerme cargo de su frase. Bueno, Yani estuvo áspera, ¿eh? Por supuesto. Pero El Papa pobre que no va a escuchar este programa. de todos modos no lo iba a escuchar, digamos. Yo creo que hay sectores que este programa no lo van a escuchar. La verdad, firmo la columna al pie de la letra. Extraordinario. Perfecto, entonces van a poder disfrutar nuevamente de esta columna en un par de horas nada más en el canal de YouTube. Se meten a Pueblada, se meten a Spotify, también estamos como Pueblada. Y si no, o también, mejor dicho, nos buscan como @Pueblada Online en Facebook, Instagram y Twitter. Usted en los últimos 5 minutos, 7 minutos del programa se pone en modo chivo. Siempre, ¿o no? por Modo supuesto. chivo, El modo chivo está en todo momento. hashtag mangazo. Sí, hashtag mangazo. Y así termina el programa, ¿o no? Y así termina el Ese es programa. ese es el modo. Exacto, así que sin mucho más, les agradecemos muchísimo por estar ahí del otro lado, siempre en el momento que sea, acompañando este tipo de proyectos. Nos encontramos mañana a 9:30. Mañana una hermosa consigna musical descubriendo artistas. Así que también pueden enviarnos a través de las redes sociales aquellos artistas nuevos, nuevas, emergentes, autogestionadas, que ustedes crean que es necesario que el mundo escuche. Conozca. Así Claro. es. Así que mañana estaremos compartiendo a esos y a esas artistas. También vamos a tener una entrevista maravillosa con un artista local. Pero todo eso mañana. Mañana a 9:30 nos volvemos a encontrar. Gracias por estar del otro lado. Chau. Chau, chau.